En este momento comenzamos la grabación de la clase. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a ver ahorita son los diagramas de energía. Y para ver los diagramas de energía, vamos a ver los diagramas de energía en función de la energía libre de Gibbs. Entonces vamos a ver cómo correlacionar el delta G de la reacción. O sea, lo que vamos a tratar de correlacionar es el delta G de la reacción con el p casual. Vamos a tratar de correlacionar el delta G de la reacción con el p casual. Entonces, fíjense, lo primero que yo voy a querer hacer es deducir o saber cómo se relaciona el delta G con el p casual. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Buenas noches, Giselle, bienvenida. Entonces, fíjense, yo sé por definición, y eso lo van a saber más adelante, que el delta G estándar de una reacción, o sea, el delta G en condiciones normales, es igual a menos RT, el logaritmo de la constante de equilibrio. Y esto ya lo debieron haber visto en química general, la relación energética que hay entre la energía libre y la constante de equilibrio. Y sé también que yo puedo definir el pKa de una sustancia, el grado de acidez, como menos el logaritmo decimal del Ka. ¿Cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que si yo estoy viendo una reacción ácido-base, por ejemplo, donde el ácido acético, ¿verdad?, más el agua, da una reacción que da acetato. Más H3 o más. Cierto, si yo tengo esa reacción que está ahí y tengo el pKa, entonces esta constante de equilibrio que yo tengo aquí, ya disculpen, esta constante de equilibrio aquí, si mide esta reacción, esto va a ser el caso A. Entonces yo voy a tratar de, primero y principal, sacar una correlación de el logaritmo. ¿Cuál es la relación entre el logaritmo neperiano y el logaritmo decimal para ver cómo yo puedo correlacionar estas dos ecuaciones? Entonces, fíjense, yo sé que yo no, particularmente yo nunca me acuerdo de la relación, pero por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de 100, neperiano de 100 de un número, ¿verdad? Esto me da 466. Y si tengo el logaritmo decimal de 100, o sea, lo que estoy sacando la relación, porque fíjense, aquí yo tengo logaritmo decimal y aquí tengo logaritmo neperiano. Tengo logaritmo de 100, eso me da igual a 2. O sea que el logaritmo neperiano siempre es un valor mayor, la función logaritmo neperiano crece más rápido que la función logaritmo decimal. Entonces, si yo hago, por ejemplo, el coeficiente de x, que es la correlación entre los dos logaritmos, sería el logaritmo neperiano de 100 entre el logaritmo decimal de 100, esto me da 2.3. ¿Qué significa ese 2.3? 0,3, 2.3, 0, sí, 0,3. Esa es la relación que hay entre el logaritmo neperiano y el logaritmo decimal. Quiere decir que si yo puedo sustituir este valor de ese logaritmo, ¿verdad?, en función de un logaritmo neperiano. Entonces vamos a ver.
si yo trato esta ecuación que está aquí, yo puedo decir que el p caso A de una relación va a ser igual a menos, ¿verdad? Tengo este menos que está aquí, el logaritmo, por ejemplo, de x va a ser, si yo quiero transformar esta expresión en logaritmo decimal, logaritmo de x, que es prácticamente lo mismo, es igual a 2.303 el logaritmo decimal de una sustancia. Entonces yo pudiera decir que esta ecuación que está aquí arriba, vamos a quitar este punto, fíjate, esta ecuación que está aquí arriba, yo la pudiera escribir como menos 2.303, ¿verdad? RT, y este logaritmo lo puedo sustituir que sea igual a 2.03 logaritmo decimal de k, porque es la función, o sea, x va a ser el valor de k. Pero ¿quién es k? K es K porque estoy midiendo la constante de acidez de una sustancia. Y esto, logaritmo, ¿qué significa la función menos el logaritmo de K sub A? La función menos el logaritmo de K sub A significa, ¿verdad? Esto vendría siendo, perdón, esto es delta G de la reacción. Delta G de la reacción menos logaritmo de K sub A, esto es el P K sub A. Entonces yo puedo llegar, para saber esas relaciones energéticas, que esta es la ecuación más importante de las relaciones energéticas. 2303 es igual a RT por el P K sub A. Entonces, si yo tengo ese valor, ¿qué me indica eso? Esa ecuación que está aquí. Vamos a regresar a nuestra pantalla. Esta ecuación que está aquí. ¿Verdad? ¿Qué me indica esto? Que una sustancia, ¿verdad? Que sea un ácido fuerte. Vamos a ver, disculpen, creo que están. Ok. Entonces fíjense, ya que pensé que tenía una notificación. Entonces, ¿qué me indica eso? Que una sustancia, ¿verdad? Que sea un ácido fuerte, los ácidos fuertes, ¿verdad? Los ácidos fuertes tienen un pK sub A menor a 0, ¿verdad? Los ácidos minerales o los ácidos sulfónicos tienen un ácido menor a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es un ácido muy fuerte y este valor es negativo, el delta G sub 0 de esa reacción, ¿verdad? Es menor a 0. Entonces, los ácidos fuertes presentan unas reacciones exergónicas. Mientras que si es un ácido débil, este es el caso de un ácido fuerte. Y un ácido débil, ¿verdad? ¿Verdad? Significa que el pK sub A es mayor a 0. Entonces, si el pK sub A es mayor a 0, significa que el delta G es mayor a 0 y por ende la reacción es endergónica. Vamos a darle acceso a otro estudiante. Buenas noches, Alberito. Algo que les quería comentar era que cuando presenten los exámenes, si alguno, es recomendable presentarlo siempre en computadora, pero si alguno lo presenta en el celular, ustedes pueden desplazarse en el campus virtual. O sea, en el celular la pantalla deberían colocarlo en modo vertical y la gente del CEDUCE me dice que ustedes pueden desplazarse entre las preguntas. O sea, si la pregunta no se ve toda en la pantalla porque la pantalla por el cambio de formato, ustedes pueden desplazarse con la pantalla del celular para que vean todas las moléculas y irse corriendo. Es un poco más engorroso, pero también se puede hacer. Pero recomendable es que presenten el examen siempre en computadora. Entonces, fíjense, vamos a tratar de correlacionar esto con unos pequeños ejercicios.
Vamos a tratar de hacer, fíjense, vamos a tratar de hacer este que está aquí, el 65. Estos dos vamos a tratar de hacer. Ya, espérense. Darle acceso a un estudiante antes de que comencemos. Buenas noches, Alexandra. Entonces, fíjense, yo tengo esto que está aquí. Y en esto que está aquí, me están preguntando en el primero, en el ejercicio 64, ¿a qué se debe que las aminas aromáticas tipo anilínicas sean bases más débiles que las aminas alifáticas? Representen un diagrama de energía donde se ilustre la respuesta. Entonces, la ecuación, esta ecuación que pusimos ahorita, que delta G sub 0 de la reacción, ¿verdad? Es igual a 2.303, ¿verdad? RT, pK sub A, esta es válida para los ácidos, ¿verdad? Pero si estoy tocando las bases, sería delta G sub 0 de la reacción es igual a 2.303 RT pK sub B. Entonces, ¿qué sé yo? Que si yo tengo una amina, por ejemplo, una amina terciaria como la metilamina, ¿verdad? La trimetilamina, una amina terciaria. Y tengo una amina aromática tipo anilínica, ¿verdad? Que es lo que me están diciendo ahí. Como la anilina. Yo sé que las anilinas tienen una hibridación sp2, ¿verdad? Y deslocalizan resonancia en torno al anillo aromático. Pero yo sé que esta anilina, por la resonancia que tiene, va a ser menos básica que la amina alifática, ¿verdad? La amina primaria. Y básicamente, recuérdense que este nitrógeno no es solo un efecto de resonancia, sino que este nitrógeno es una hibridación sp2, generalmente es menos electronegativo que un nitrógeno con una hibridación sp3. Pero recuerden que en química orgánica todo cambia de una molécula a otra. Entonces, si yo tengo esto que está aquí, ¿cuál tendrá menor pK sub B? El menor pK sub B, ¿verdad? Si esto lo nombro A y este lo nombro B, el pK sub B de A debería ser menor que el pK sub B de B, porque recordemos que a menor pK sub B, mayor la constante de basicidad. Entonces, si yo coloco estos valores hipotéticos en esta reacción, ¿qué me daría? Me daría que el delta G, ¿verdad? El delta G de la reacción de A, si el pK sub B es menor, debería ser menor al delta G de la reacción de B. Y dado esto, si yo lo represento en un diagrama de energía, ¿verdad? Energía, en función de las coordenadas de reacción, el diagrama de energía lo que él va es sencillamente, él considera solo estado inicial y en estado final. Él no considera esta parte que está aquí que tiene que ver con la cinética. El diagrama de energía solo considera estado inicial y estado final. Asumiendo que son bases relativamente débiles, este sería el perfil de energía de la amina alifática. O sea, por ejemplo, esto que está aquí representamos con una ecuación matemática, ¿verdad? Una reacción química más OH menos
Este sería el de la mina. Estado inicial, estado final, ¿verdad? Sería la ecuación matemática. Es más, vamos a hacerlo como es correcto. Esa es la ecuación, pero vamos a poner las diagramas de energía. Vamos a borrar aquí. Como estoy asumiendo que son compuestos, que son bases débiles, ¿verdad? Bases débiles significa que el P caso A es positivo, entonces el delta G va a ser positivo. Los reactivos irían aquí abajo porque van a tener menor energía que los productos y el producto iría aquí arriba. Entonces aquí es donde yo debería representar correctamente, estaba representando la ecuación, pero así es la manera correcta de representar el diagrama de energía. Reactivos hacia abajo, productos hacia arriba. Si yo lo hiciera en función de la anilina, si asumo que los dos tienen igual energía, la anilina es más básica, es menos básica que la amina terciaria, entonces tiene un pK sub B mayor. Si eso es así, el diagrama de energía, los reactivos serían aquí, en esta diagrama de energía. Y los productos estarían aquí arriba. Todo por relaciones matemáticas. Listo. Todo sería por relaciones matemáticas como tal. Entonces esa sería la representación del diagrama de energía. Entonces, vamos a hacer ahorita el otro. Voy a borrar aquí este diagrama y vamos a insertar solamente el 65, ¿ok? Vamos a importarlo de nuevo la imagen. Entonces, fíjense, estas unas preguntas conceptuales. Me lo dicen en función de los diagramas de energía. Las relaciones energéticas de tres ácidos hipotéticos, o sea que estoy considerando esta ecuación que está aquí, son ácidos. 2.303 RT PKA. ¿Cuál será el ácido más fuerte en función a esos diagramas de energía? Entonces, si yo veo eso que está ahí, yo sé que el ácido más... Primero que veo en todos estos diagramas, fíjense. Primero veo que los reactivos, todos los reactivos están abajo. ¿Qué significa? Que para que esto de positivo, la energía libre positiva, todos estos ácidos tienen un pKa mayor a 0. Todos esos ácidos tienen un pKa mayor a 0 porque ese delta G es positivo. Si la reacción fuera de esta manera, CH, por ejemplo en el C, ¿verdad? Para darme C- más H+, y yo tuviera reactivos arriba y productos abajo, es decir, que tuviera una reacción así, reactivos arriba y productos abajo, la reacción sería exergónica, ¿verdad? Eso nada más se da cuando es un ácido muy fuerte con el pKa menor a 0, ¿ok? Porque si tengo un número negativo aquí, esto me da negativo el valor de delta G. Entonces, bajo esa premisa que tenemos ahí, bueno, este no es nuestro caso, ¿verdad? Significa que el ácido más fuerte es el que tenga el menor pKa, ¿verdad? Y si yo veo a menor pKa, porque son relaciones directamente proporcionales, a medida que el pKa es menor, la energía libre de la reacción
va a ser menor. Entonces, ¿cuál tiene menor diferencia de energía? O sea, ¿cuál es la distancia más pequeña? ¿De aquí a acá en A? ¿De acá a acá en B? ¿O de acá a acá en C? Si yo veo eso, el que tiene menor diferencia de energía es B. Entonces, B va a ser el ácido más fuerte. Porque la diferencia de energía es menor y esa diferencia de energía es menor porque el Picasso es menor. ¿Qué base o qué ácido será termodinámicamente más estable? Como sabemos, los ácidos fuertes son aquellos que tienen bases conjugadas más débiles. Entonces, el ácido más fuerte es aquel que tiene bases conjugadas más débiles. Eso quiere decir que el ácido más fuerte, al tener una base conjugada más fuerte, ¿qué significa eso? Va a tener la base termodinámicamente más estable. Entonces, el compuesto más estable va a ser el compuesto que va a tener la base termodinámicamente más estable y por lo tanto es la base más débil y va a tender a permanecer en ese estado, viene siendo igual B. ¿Cuál ácido tendrá la base conjugada más estable desde el punto de vista termodinámico? Ok, entonces fíjense. Okay. La base más estable, perdón, estaba respondiendo la C, la base más estable desde el punto de vista termodinámico, me confundí las preguntas, viene siendo B. ¿Y cuál ácido? Ok, esta es la C. Respondí primero la C y la B, o sea, el ácido que tiene, estoy viendo esto, la C, ¿cuál ácido tendrá la base conjugada más estable desde el punto de vista termodinámico? Es el ácido más fuerte. Y el ácido más fuerte en este caso es B, por eso que su base conjugada es más estable y permanece mejor en esto. Y la C, que la B ahorita, el ácido más fuerte es B, el que tiene la base conjugada más estable es B. ¿Y cuál ácido será termodinámicamente más estable? Estaba confundiendo la pregunta, va a ser C. ¿Por qué? ¿Por qué C es más estable desde el punto de vista energético? Porque fíjense que para que esta diferencia de energía sea tan grande, quiere decir que el pKa de C es muy grande, es mucho, mucho mayor a 1. ¿Qué significa que sea mucho, mucho mayor a 1? Que C es un ácido muy débil y por lo tanto él va a ser un compuesto estable, él no va a tender a ceder el protón y por lo tanto formar una base, sino él se va a quedar en su forma natural. Caso de esto, por ejemplo, serían los alcanos. Los alcanos son ácidos muy débiles porque sus bases conjugadas son muy estables. Entonces, ellos van a tener a permanecer en esta forma. Buenas noches, bienvenido. Entonces, fíjense. Daniela, se abrió el chat. Ahorita te respondo, Daniela. Ok, entonces fíjense. Vamos a ver otro ejercicio para que pasemos a los diagramas de energía. A los diagramas de energía, la parte final y la extracción de mezcla. Fíjense, vamos a resolver este. Vamos a hacer el 66. Ok, el 66 utilice los diagramas de energía libre para demostrar. Utilice los diagramas de energía libre para demostrar que los ácidos con un pKa
mayor a cero, o sea, P caso A mayor a cero. Acuérdense, cuando yo estoy resolviendo ejercicios de diagrama de energía, me voy a mi ecuación maestra. Y mi ecuación maestra para los ácidos es igual a delta G RT 2.303 RT P caso A. Esta P es pequeña, ¿ok? Y para las bases, cuando esté trabajando con las bases, la ecuación maestra es delta G es igual a RT 2.303 RT PK sub B. Entonces, bajo esta información que me pide, los ácidos con pK sub A mayor a 0, si es un ácido con pK sub A mayor a 0, quiere decir que el delta G de la reacción va a ser pK sub A mayor a 0, el delta G de la reacción va a ser mayor a 0. Significa que la reacción es endergónica. Tengo reactivos aquí abajo, o sea, si considero el ácido HA, vamos a ver, vamos a borrar aquí. HA, ¿verdad? Más agua es igual a menos más H3 o más. Entonces me dice, los ácidos con un pKa mayor a 0, a medida que la diferencia de energía entre el ácido y la base, ok, utiliza el siguiente diagrama de energía para demostrar que los ácidos con pKa mayor a 0 se hacen más ácidos a medida que la diferencia de energía libre entre el ácido y la base decrece. Perfecto, si esto es una reacción así, ¿verdad? Esta es la reacción general. Aquí abajo están los reactivos y aquí están los productos. Entonces, ¿qué producto ocurre de esta reacción? Cuando yo ya escriba la ecuación general que ustedes tienen, bueno, entonces ustedes van a trasladar estos reactivos hacia acá arriba, de manera que les quede así, A menos H3 o más. ¿Qué tendría yo? Mi reacción, quito esto de aquí, ya escribí mi reacción, ustedes primero escriben la reacción y después los ubican, ¿ok? Que entonces, como el pKa es mayor a 0, significa que el delta G de la reacción es mayor a 0. Reactivos abajo es una reacción endergónica, reactivos abajo, productos arriba. Entonces tengo HA más H2O me da A menos más H3O más. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo demuestre que esto, a medida que, por ejemplo, si yo tengo otro ácido HB, HB va a ser más ácido que HA. Y esto es sencillo de verlo por una sencilla reacción en los diagramas de energía. Esta es la parte A, con unas reacciones endergónicas. ¿Por qué? Porque a medida que esta diferencia de energía sea menor, el delta G es menor. ¿Y por qué el delta G es menor? Porque el pKa es menor. ¿Y que sabemos? Que a medida que el pKa disminuye, la constante de equilibrio aumenta y por lo tanto el compuesto se hace mucho más ácido. Entonces, esta es la demostración del diagrama de energía y todo basa de esta ecuación que está aquí. Si yo voy con la B me dice que demuestre que los ácidos con pKa menor a 0, entonces yo me ubico ahorita en el caso. Si el pKa es menor a 0, significa que el compuesto es un ácido muy fuerte porque el pKa es menor a 0. Entonces, significa que el delta G sub 0 de la reacción sería menor a 0. Entonces, el delta G sub 0 de la reacción es menor a 0, la reacción es exergónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los reactivos van arriba y los productos van abajo. Entonces, en la reacción de HA más H2 menos, me daría A menos más H3 o más.
Entonces, si esto si esto es igual que lo que estamos viendo acá, ¿a qué conclusión podemos llegar a este caso? En este caso podemos llegar a la conclusión de que si yo ahorita tengo otro ácido, vamos a poner HB. En el caso me dicen que a medida que aumento la diferencia, ¿verdad? HB. Este caso es disminuir la diferencia. Aumenta si tengo HB, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea. Tengo otro ácido HB, ¿verdad? Más H3 o más. ¿Qué tengo en este caso? ¿Qué pasa? Porque esta diferencia de energía es más grande. Esta diferencia de energía es más grande porque el pKa es más grande y negativo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí un pKa de menos 2, que es un ácido fuerte porque el pKa es menor a 0, y aquí tengo un pKa de menos 9, el valor de delta G va a ser más grande y por lo tanto, a medida que se incrementa la diferencia de energía entre los reactivos y los productos, el compuesto es más ácido. Eso sería la demostración del 66, que es un ejercicio que tiende a veces a confundir y que explicaría por qué en un diagrama de energía, una reacción endergónica, a medida que la diferencia de energía disminuye, decrece, el ácido es más fuerte, ¿verdad? Y por qué en un diagrama exergónico, a medida que la diferencia de energía aumenta, el ácido es más fuerte. Fíjense, una vez visto esto, vamos a albergar lo que es el último tópico de nuestro tema de acidez y basicidad, ¿verdad? Bueno, aquí vemos lo del diagrama de energía, que es la separación de mezclas. Entonces, ¿qué es una separación de mezclas? Básicamente una mezcla es una sustancia formada, es una sustancia formada, es una mezcla una mezcla podemos definir como una combinación de sustancias puras, en donde las mezclas tienen distintas propiedades físicas y químicas, como ya han visto en sus cursos de bachillerato, y en química general las mezclas pueden ser homogéneas, no se distingue ninguno de los componentes en el sistema, por ejemplo en el aire, o heterogéneas, que pueden ser una ensalada, es un ejemplo de una mezcla heterogénea, los componentes se distinguen de la mezcla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a ver ahorita lo que tiene que ver con el tema de separación de mezclas. Y este tema de separación de mezclas lo vamos a ver en función de distintas técnicas experimentales. Existen distintas técnicas experimentales: decantación, filtración, evaporación, destilación y cromatografía. Nosotros vamos a separar las mezclas en función de las propiedades ácidas y básicas de una sustancia. Y para separar las muestras, yo debo inicialmente disolver la sustancia. ¿Verdad? En distintos solventes, y existen varios tipos de distintos solventes. Un disolvente no polar, por ejemplo, que no tiene momentos bipolares apróticos, como el hexano, cloroformo, benceno, que me disuelven componentes orgánicos. Disolventes polares próticos, el caso de la acetona, el butanol, y yo los puedo separar en función de sus propiedades físicas y químicas. Aquí yo los voy a separar en función de su reacción con ácidos y bases, o en su reacción con los grupos funcionales de la sustancia. Entonces tengo extracción líquido-líquido, y ¿qué es lo que yo voy a hacer? Básicamente, la separación de una sustancia ácido-base, uno la hace, y aquí hay una explicación bien detallada, en función de que yo voy a disolver los compuestos orgánicos, ¿verdad? Yo disuelvo mis compuestos orgánicos
¿verdad? En un solvente afín. Y una vez que yo disolví estos compuestos orgánicos en mi solvente afín, yo voy a adicionar en torno a mi embudo de decantación sustancias, distintas sustancias. Por ejemplo, voy a adicionar unas soluciones de ácido clorhídrico, son soluciones diluidas al 5%, una solución de bicarbonato de sodio, generalmente está siempre entre el 5 y el 10%, igual que el ácido clorhídrico, e hidróxido de sodio, que siempre está, una solución de hidróxido de sodio que siempre va a estar entre el 5 y el 10%. Separar mis compuestos. Entonces, una de las cosas más importantes que ustedes pueden tener y que vamos a ver en el próximo tema es que es las propiedades de los haluros de alquilo, que cuando, fíjense, cuando yo tengo un solo cloro o un solo flúor, el fluoruro de metilo es gaseoso. Pero cuando tengo un solo cloro, ya el compuesto es menos denso que el agua, pero cuando tengo varios átomos de cloro, el compuesto es más denso que el agua. Y conteniendo un solo cloro o un solo yodo, el compuesto es más denso que el agua. Entonces, es importante porque las separaciones se hacen en dos mezclas en dos solventes immiscibles y el compuesto más denso va a estar en la parte inferior y el compuesto más denso en la parte superior. Esto es algo que tiene que ver con separaciones ácido-base, en cual la misma se basa en el coeficiente de reparto. Pero nosotros lo vamos a hacer en función a lo que estamos llamando estos son más que todo las técnicas experimentales. Las sustancias para separar, nosotros nos vamos a enfocar en los esquemas de separación. Como les dije, son ácido clorhídrico, hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio al 5 o 10% y solventes orgánicos. Y lo primero que uno va a hacer cuando uno hace un esquema de separación ácido-base es construir esto. La tablita de separación de la sustancia. ¿Ok? En base a la reactividad de las sustancias para poderlas separar. Esto es lo primero que vamos a hacer para construir los diagramas de separación. Entonces, vamos a comenzar a separar esta mezcla de compuestos. Pues vamos a separar, sí, vamos a separar anilina, naftaleno y vamos a separar un ácido carboxílico también en la mezcla. Entonces vamos a separar aquí. No sé si me pueden escuchar, ¿todo bien? Creo que sí. Vamos a chequear la grabación. Vamos a tratar de separar esta mezcla de compuestos. Tengo el naftaleno, ¿verdad? Eso es un compuesto. Ahorita vamos a ver las características de los compuestos. Tengo la anilina. ¿Verdad? Y vamos a colocarle un ácido carboxílico como el ácido benzoico. Entonces, ¿cómo uno hace un esquema de separación de la sustancia? Vamos a colocar esto que está aquí. Primero vamos a clasificar esas sustancias de acuerdo a su naturaleza, ácida, básica o neutra. Entonces, si yo veo este compuesto que está aquí, el naftaleno, él es un compuesto neutro. La anilina es un compuesto básico, ¿verdad? Tiene dos pares de electrones. Aquí. Y el ácido benzoico es lo que yo puedo catalogar como un ácido fuerte.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero lo que tenemos que ver es la tabla de solubilidades. Y en la tabla de solubilidades, por ejemplo, yo voy a adicionar varias sustancias y voy a colocar factores positivos o negativos. Entonces, vamos a poner la molécula aquí, vamos a poner naftaleno, ¿verdad? Naftaleno, vamos a poner amianilina y vamos a colocar amiácido benzoico. Entonces, vamos a ponerlo primero. ¿Cómo sería en un solvente orgánico la solubilidad? En solvente orgánico, por ejemplo, cloroformo. En agua, ¿cómo sería en la solubilidad en ácido clorhídrico? Al 5%. En bicarbonato de sodio, al 10%. En hidróxido de sodio, al 10%. Ya va, chicos, denme un momentico para, para ver algo. Un momento, por favor. Listo, pueden escucharme, está solucionando un inconveniente. Ajá. Entonces, fíjense, ¿qué voy a hacer ahorita? Yo voy a ver la solubilidad de los compuestos en los determinados solventes que yo tengo. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que en un solvente orgánico, ¿verdad? En un solvente orgánico como tal, como cloroformo, el naftaleno sea soluble. En agua el naftaleno debe ser insoluble. En bicarbonato de sodio es insoluble, perdón, en ácido clorhídrico es insoluble. ¿Por qué? Porque esta molécula que está aquí es una molécula, el naftaleno es una molécula neutra, no tiene centros ácidos ni básicos en la molécula. En bicarbonato de sodio es negativo y en hidróxido de sodio es negativo. Ok, ¿qué esperaría que pasara con la anilina? Que sea soluble en un solvente orgánico, que sea insoluble en agua, sea soluble en ácido clorhídrico porque va a reaccionar y va a formar una sal, sea insoluble en bicarbonato de sodio y insoluble en hidróxido de sodio. ¿Y qué esperaría yo que ocurriera con el ácido benzoico? Que sea soluble en el ácido benzoico, perdón, en cloroformo, insoluble en agua, insoluble en el ácido clorhídrico y sea soluble en hidróxido de sodio y soluble en bicarbonato. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una reacción ácido-base y él se va a solubilizar. Entonces, en base a eso, vamos a plantear lo que es nuestro esquema de separación de mezcla. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a abrir otra aplicación para tener un poquito más de... listo. Entonces, vamos a tratar de separar esos tres compuestos. Déjenme ver aquí y déjenme abrir una aplicación. Aquí, vamos a abrir la pantalla digital. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos
inicialmente naftaleno, ¿verdad? Un compuesto orgánico. Tenemos la anilina y tenemos el ácido benzoico. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer es solubilizar la muestra. ¿Y en qué la voy a solubilizar esa muestra? Esa muestra yo la voy a solubilizar en cloroformo. Un solvente orgánico. Este es un solvente orgánico. Entonces vamos aquí en 1, CHCl3, ¿verdad? Ya. CHCl3. Entonces, una vez que yo solubilizo la mezcla en cloroformo, todo va a estar soluble, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer ahorita? Yo puedo adicionar para separar esta mezcla en un segundo paso, ¿verdad? Generalmente yo extraigo lo que son las aminas primero porque son más contaminantes y tienden a contaminar los productos de reacción. Si yo puedo extraer ácido benzoico, las aminas primero. Entonces, si extraigo, voy a extraer la amina primero, que voy a adicionar ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, ¿a qué concentración? Al 5%. Entonces, ¿qué me va a ocurrir? Yo voy a obtener ahorita dos fases. Una fase que va a ser la acuosa, ¿verdad? En mi embudo de decantación, en mi embudito que está aquí. En la fase inferior, esta es la orgánica, ¿verdad? En la fase orgánica, esta es la fase orgánica. Y en la fase superior va a ser la fase acuosa. Entonces, en la fase acuosa, ¿qué voy a obtener? En la fase acuosa voy a obtener mi amina. ¿Pero qué pasó con mi amina? Mi amina, ¿verdad? Cuando yo la tenía en esta forma, y yo le adicioné ácido clorhídrico al 5%, ocurrió una reacción ácido-base. ¿Qué reacción ácido-base? Bueno, la amina se protona cloruro, ¿verdad? Un contraión, ¿verdad? Un clorhidrato de anilonio es lo que estoy formando. Entonces, ¿cómo yo puedo regenerar esto? Bueno, yo puedo regenerar esto si yo adiciono ácido clorhídrico concentrado en este caso. Perdón, disculpen, hidróxido de sodio concentrado en este caso. ¿Por qué? Bueno, mayor concentración del 10%. ¿Para qué? ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que yo inicialmente, ahorita tengo el clorhidrato de anilonio. La anilina más H2O, perdón, más el agua que se está formando, ¿verdad? Porque estoy tomando esto. ¿Y qué ocurre? Yo tengo cloruro de sodio. Esto es lo que está ocurriendo. Eso es la forma de regenerar el ácido y el hidróxido de sodio. ¿Qué me quedó en la fase orgánica? La fase orgánica es la que tiene cloroformo, ¿verdad? En la fase orgánica me quedó
el naftaleno más el ácido benzoico. ¿Y qué ocurre? Ahorita yo voy a adicionar aquí en este caso, puedo adicionar hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio porque no tengo un ácido de Entonces vamos a adicionar hidróxido de sodio. Voy a obtener una fase orgánica, ¿verdad? En fase orgánica me queda el naftaleno, que si yo aplico calor y evaporo esa fase orgánica, a baja temperatura voy a obtener el naftaleno en estado sólido. Fíjense que ya separé la mezcla. Primer paso, aquí estoy precipitando la anilina, ¿verdad? Aquí tengo un compuesto, aquí tengo el naftaleno y en la parte acuosa, ¿qué me queda? En la parte acuosa yo tuve una reacción orgánica que estoy produciendo, ¿verdad? Porque yo tengo que, inicialmente yo tengo el ácido benzoico, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí inicialmente, el ácido benzoico. Más hidróxido de sodio al 5%, me queda benzoato de sodio, ¿verdad? Ok, como contraion el sodio aquí, más agua. ¿Y qué va a ocurrir? A esta solución que yo tengo aquí, ¿verdad? Si yo le adiciono ahorita ácido clorhídrico concentrado, fíjense, para regenerar son reactivos concentrados porque necesito desprotonar y hacer que sea en un poco volumen. ¿Qué va a ocurrir? La reacción que va a estar ocurriendo es ese benzoato de sodio voy a generar de nuevo el ácido benzoico más cloruro de sodio. Y aquí tendría compuesto 1, compuesto 2, compuesto 3, que precipita. Habría con esto que está aquí separado una mezcla. Entonces, este sería el primer esquema de separación que habríamos resuelto con esto. ¿Tienen alguna duda respecto a este esquema? Vamos a hacer otros esquemas de separación ahorita. Déjenme ver cómo voy con batería. Vamos a ver aquí si tienen alguna duda en el mix. Ok, fíjense, entonces, como no hay dudas, vamos a hacer otro esquema de separación. Vamos a seguir viendo las clases, vamos a ver si tenemos otro esquema de separación. Fíjense, los esquemas de separación se basan en la solubilidad de la sustancia, en que yo si adiciono, por ejemplo, aquí, si yo adiciono aquí ácido clorhídrico, voy a formar una sal, en el caso de una amina, y si adiciono una base, regreso a su forma original.
Bueno, este sería el esquema de separación, y hicimos un poquito más neutro. Fíjense que aquí son las etapas estrictas que tenemos, es desecar, filtrar y evaporar. Esto uno lo hace a nivel del laboratorio. Ustedes disuelven en éter, puede ser, es un solvente polar aprótico, o en cloroformo, diclorometano. Generalmente los solventes que se utilizan más que todo son solventes clorados, ¿ok? Como cloroformo o diclorometano, porque el éter tiene una característica, que el punto de fusión del éter, de ebullición, perdón, es alrededor de 35 grados centígrados, y bueno, a nosotros no nos sirve mucho porque tiene una elevada presión de vapor, se evapora muy rápido. Entonces, una vez que yo disuelvo, en la fase etérea o en la fase orgánica tengo un compuesto neutro, puede ser y cuando adicioné ácido clorhídrico en la fase acuosa tengo la anilina. Este sería el caso de que yo estoy separando solo la anilina del naftaleno, ¿ok? Y regenero la anilina con la adición de hidróxido de sodio. Y después las fases correctas sería desecar, que sería extraer el agua del medio, filtrar y evaporar. En el caso de que yo quiera separar, por ejemplo, lo que pasa es que yo de una vez fui a una mezcla mucho más complicada. Ácido benzoico y naftaleno, nada más pudiera emplear en el otro caso, como es un ácido fuerte, pudiera inclusive emplear bicarbonato de sodio al 5 o 10%, y o hidróxido de sodio también al 5 o 10%. 5 o 10%. Entonces, esa sería la forma de que yo separe un ácido benzoico de un naftaleno. Y este es el esquema de separación que estamos viendo, pero a mí me gusta hacerlo, resolverlo con ejercicios un poquito más complejos. En la guía tiene también ejercicios para los esquemas de separación. Entonces, tengo inicialmente el ácido, si, un solvente, por ejemplo, si tengo la especie RH, adiciono hidróxido de sodio, va a estar en la fase acuosa, H2O, y el compuesto orgánico, que sería en el otro caso, va a quedar soluble en la fase orgánica, y posteriormente deseco, filtro y evaporo. Vamos a hacer este esquema de separación, este está súper, porque vamos a tomar la ciclohexanocarboxamida, que es una amida. Vamos a hacer el ácido benzoico, el ácido, perdón, un ácido carboxílico, un ácido benzoico, como el ácido 4-metilbenzoico y el fenol. Ok, si mal no me equivoco, los tres compuestos que yo tenía era esto. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer para separar el esquema ácido-base? Es hacer la tabla de solubilidades. El ácido benzoico, el fenol, y voy a hacer la parte de la anilina. Que este compuesto es una amida, y recuerden que las amidas, esto que está aquí, es una amida, y las amidas son compuestos que son neutros. Déjenme para poner a cargar el equipo un momento, por favor.
Ok, listo. ¿Qué voy a hacer yo? Lo primero que voy a hacer es mi tabla de solubilidades. Solvente orgánico, ¿verdad? Agua, ácido clorhídrico al 5%, hidróxido de sodio al 5% y bicarbonato de sodio al 5%. Esto es súper importante que ustedes hagan esta tabla de solubilidades. O al 10%, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? En solvente orgánico, ¿qué va a ocurrir? En solvente orgánico, el ácido carboxílico es soluble, en agua es insoluble, en ácido clorhídrico es el insoluble porque no es una base, en hidróxido de sodio se solubiliza y en bicarbonato de sodio se solubiliza. El fenol es soluble en solvente orgánico, es insoluble en agua, insoluble en ácido clorhídrico, es soluble en hidróxido de sodio porque es un ácido débil, pero es insoluble en bicarbonato porque el bicarbonato solo es capaz de extraer bases fuertes. ¿Ok? El bicarbonato solamente es capaz, es una base débil y solamente es capaz de extraer protones que provengan de ácidos fuertes, ¿ok? El hidróxido de sodio es una base fuerte y puede extraer protones que provengan de una base débil. Y las amidas son compuestos neutros. Es soluble en agua, pero es insoluble, perdón, es soluble en solvente orgánico, pero es insoluble en agua, insoluble en ácido clorhídrico, insoluble en hidróxido de sodio, insoluble en bicarbonato. Basado en esto que está aquí, yo puedo ver que yo pudiera separar la mezcla aquí. Disolver, fíjense, ya con eso yo ya sé que yo si disuelvo la mezcla en solvente orgánico, le adiciono bicarbonato, extraigo el ácido fuerte, después regenero el ácido fuerte adicionando ácido clorhídrico, después adiciono hidróxido de sodio, separo el ácido débil y por último me queda la amida que tengo que desecarla, filtrarla y evaporarla. Entonces vamos a hacer ese esquema de separación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer para separar esta mezcla que está aquí es solvente orgánico, cloroformo o diclorometano. Vamos a poner diclorometano. Posteriormente, para poder separar el ácido fuerte del ácido débil, ya que el compuesto neutro no va a reaccionar con ninguna función ácido básica, porque las amidas tienen pK sub B, son considerados compuestos neutros, ¿qué va a ocurrir con este compuesto? Con este compuesto, sencillamente lo que va a ocurrir es que él va a quedar en solución. Entonces, después de esto, voy a adicionar bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, ¿a qué concentración? Al 10%. Entonces, en la fase acuosa, ¿quién va a estar? En la fase acuosa va a estar mi ácido carboxílico, el ácido paratoluen benzoico, ese es el nombre correcto, que va a reaccionar con el bicarbonato de sodio produciendo una reacción ácido-base, ¿verdad? El bicarbonato de sodio, recuerden que se va a descomponer, ustedes van a ver un burbujeo y el burbujeo es porque el ácido carbónico que se está formando en esa reacción se va a descomponer para producir hidróxido de sodio que va a burbujear. Todo esto que está aquí lo van a hacer en el laboratorio de química orgánica
Y previo al laboratorio ustedes hacen un quiz de entrada más CO2 más H2O. Después, en la fase orgánica, ¿verdad? ¿Qué me queda aquí? CH2, Cl2. Me va a quedar el fenol más mi compuesto neutro. ¿Y qué ocurre con este compuesto que está aquí, que es la sal? ¿Cómo regenero el ácido? El ácido, bueno, el ácido yo lo regenero adicionando ácido clorhídrico concentrado. Aquí vamos a ponerle el más que tiene aquí arriba. Más hidróxido de sodio. Y en la fase orgánica, ¿qué ocurre? Cuando yo adiciono, fíjense que yo ya extraje con bicarbonato de sodio, extraigo el ácido fuerte. ¿Cómo extraigo el ácido débil? El ácido débil lo extraigo con hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio al 5%. ¿Y qué me queda? En la fase orgánica, ¿verdad? La fase orgánica que está conformada por cloroformo, me va a quedar mi compuesto neutro, que es mi amida, ¿verdad? Que yo voy a desecarla, ¿verdad? Voy a hacer desecar, la voy a filtrar y la voy a evaporar. Esas son las tres siglas de Fe para obtener mi amida, que es el compuesto neutro. Y en la fase acuosa, ¿verdad? ¿Qué me queda? En la fase acuosa, mi fenol va a haber reaccionado con hidróxido de sodio para formar fenolato de sodio o fenóxido de sodio. Tiene dos, se puede nombrar de las dos maneras, más agua líquida. Recuérdense que los estados de agregación de las sustancias. Y yo, disculpen, se quedó pegado el mouse. Y yo, si adiciono ahorita a esta reacción, ¿verdad? A este fenóxido de sodio que está aquí, o menos Na más HCl, me da fenol, regenero mi fenol más cloruro de sodio. Entonces, bajo esta forma, yo acabo de separar el compuesto 1, ¿verdad? Que esto precipitó aquí. Este es mi compuesto 1, el ácido fuerte. El compuesto 2, que vendría siendo el compuesto neutro, ¿verdad?
perdón, el compuesto en sí, el 2 que separó primero es el fenol, ¿verdad? Pues yo lo escribí primero este, y el compuesto 3 es la base, el compuesto neutro, ¿ok? Ese es el esquema de separación cuando yo tengo, por ejemplo, un ácido fuerte, un ácido débil y un compuesto neutro. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, como les digo, lo primero que ustedes hacen es el esquema de solubilidad. Aquí está, yo resolví el ejercicio primero, pero uno lo que hace es básicamente es esto. Diagrama de solubilidades. Los tres son insolubles en agua porque son compuestos orgánicos. Los tres son solubles en solventes orgánicos. Los tres son insolubles en ácido clorhídrico porque no tienen, como tal, no tienen funciones básicas. Dos son solubles en hidróxido de sodio porque son un ácido fuerte, esto es un ácido fuerte y esto es un ácido débil. Y el bicarbonato de sodio viene siendo el único, como es un ácido fuerte, que va a ser, el ácido carboxílico es el único que va a ser soluble en bicarbonato de sodio. Y aquí está el esquema de separación, vamos a volverlo a recapitular, pero es lo mismo que hicimos con todas las ecuaciones matemáticas. Primero bicarbonato de sodio, con bicarbonato de sodio me voy a la fase orgánica. En la fase orgánica me va a quedar el fenol, que es el ácido débil, ¿verdad? Aquí tengo el ácido débil y tengo el compuesto neutro. Y en la fase acuosa tengo el ácido fuerte, pero que va a estar solubilizado en su forma de su base conjugada. Agrego ácido clorhídrico, fíjense, al 10%, yo no lo recomiendo, recomiendo ácido concentrado, porque al 10% va a ser un volumen muy grande, eso se van a dar cuenta cuando estén en el laboratorio. Y posteriormente, cuando lo precipitan, lo que van a hacer es a filtrarlo, extraer y lo desecan. Aquí ya está el compuesto 1. Compuesto 2, hidróxido de sodio. En fase acuosa van a tener el ácido débil. Y en fase neutra, en fase orgánica van a tener compuesto neutro y le van a adicionar ácido clorhídrico. De nuevo, si es concentrado mejor para tener el ácido débil. Y aquí cuando secan, filtran y evaporan, van a tener el compuesto neutro. Todos estos esquemas de separación se basan básicamente en que yo tengo compuestos, grupos funcionales. Por ejemplo, si yo tuviera un medicamento, ¿verdad? En este caso, yo puedo, empleando esto de la separación de mezcla, yo puedo solubilizar y separar medicamentos. Por ejemplo, un medicamento antipsicótico, ¿verdad? Que está en forma de clorhidrato. Clorhidrato porque tengo su ácido clorhídrico aquí. O sea, él lo que está es en esta forma. Esta es la forma correcta del medicamento. Yo puedo extraerlo de una mezcla, igual que como fuera un compuesto débil, ¿verdad? Por ejemplo, en presencia de hidróxido de sodio. ¿Qué va a hacer el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio básicamente lo que va es cargado negativamente, va a tomar este protón que está aquí en la mina que está protonado para regenerarme el compuesto. Y al final lo que voy a obtener aquí son los contraiones NaCl más H2O. Y yo también puedo tener esquemas de separación de los siguientes compuestos. O sea, ustedes pueden proponer un esquema de separación del antraceno, fíjense. Yo pudiera proponer un esquema de separación entre la vitamina B y el antraceno. Esto es un compuesto neutro, ¿verdad? Esto no reacciona con ácido, con base, ni con nada. Pero la vitamina C, yo tengo varias características. Fíjense, si yo adiciono hidróxido de sodio, estos protones de aquí del alcohol y estos protones de aquí del alcohol no reaccionan. Recuérdense que los alcoholes son compuestos, son ácidos muy débiles porque su base conjugada es muy estable. Entonces, yo la única forma que pueda separar esta mezcla es mediante la adición de hidróxido de sodio, ¿verdad? Al 5 o 10%, y lo que voy a obtener en la fase acuosa, voy a poner la reacción de la fase acuosa, va a ser el compuesto, creo que se ve aquí, déjenme cambiar.
va a ser el compuesto que se va a solubilizar es producto de la desprotonación del grupo hidroxilo que está presente en el fenol. Eso sería una forma, ¿verdad? ¿Cuál sería otra forma? Otra forma, fíjense que yo no estoy tomando en cuenta, hasta ahorita hablé de los centros ácidos, pero yo tengo aquí un centro básico, ¿verdad? Si yo adiciono ácido clorhídrico, también puedo solubilizar. Entonces, este compuesto que está aquí, la vitamina B, yo digo que es un compuesto anfotérico. Y cuando yo tengo en las mezclas compuestos anfotéricos porque tienen funciones ácidas y funciones básicas, yo los puedo separar por regulación de pH. Vamos a ver el caso de que si yo quisiera separar esta mezcla que está aquí, vamos a ver. Vamos a proponer, para culminar, vamos a proponer un esquema de separación de la noradrenalina, ¿verdad? Y y del ácido salicílico. Entonces, fíjense, este que está aquí es un compuesto un poquito más difícil de separar. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, acá vamos a ponerlo de manera somera. Esto es una función ácida, es un ácido fuerte. Y esto también es una función ácida, pero ¿cuál vendría siendo? Este centro grupo funcional es un ácido fuerte. Este grupo funcional, el fenol, es un ácido débil. Aquí yo tengo funciones de ácidos débiles. Y para ver, esto no es un ácido débil, fíjense, también tengo una base. Entonces, si yo quisiera separar esos compuestos, la forma más sencilla sería por la función básica, es decir, disolver la muestra en un solvente orgánico, 1, y 2, adicionar ácido clorhídrico. Porque cuando yo adicione ácido clorhídrico al 5 o 10%, lo que voy a hacer es que voy a protonar este centro de la mina y se va a solubilizar en la fase acuosa. Si yo lo quisiera hacer en función, porque yo puedo separarlo en función de los ácidos, funciones ácidas es un poco más complicado, pero lo primero es disolver el compuesto en un solvente orgánico y el segundo es disolver el compuesto. Y si yo adiciono hidróxido de sodio, ¿qué va a pasar? Yo voy a desprotonar este protón que está aquí, este protón que está aquí, vamos a ponerlo en rojo, este protón que está aquí, este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí. Entonces el hidróxido de sodio no es una alternativa para separar. Tendría que poner bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque con bicarbonato de sodio yo desprotonaría esta función ácida y las otras funciones ácidas quedarían inestables. Entonces ustedes tienen siempre que analizar la mezcla que ustedes tengan para después de eso separar los compuestos. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos visto. Lo que hay es que resolver ejercicios, pero es básicamente todo, porque con esto hemos culminado con la unidad 3 del tema de ácidos y bases orgánicos. Si tienen alguna duda, pueden hacerla ahorita. Recuerden lo que les dije, que preferiblemente los exámenes traten de presentarlo en computadora y si es en el celular, forma vertical y tratando de correr los ejercicios que aparecen. Uno puede correr en el campus virtual los ejercicios, eh, la pantalla. Y otra cosa que les iba a comentar es que, bueno, lo que queda es que practicar bastante. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Si no, lo dejamos hasta aquí y ahorita les respondo a los chicos que tengo preguntas en el chat. ¿Ok? Ok, ya te respondo, William.
Ajá, William, disculpa, estaba solucionando problemas con la carga. No, mira, el lunes vamos a tener clases comenzamos con aluros de alquilo y después, cuando ya estemos terminando la clase, podemos aclarar algunas dudas de ácidos y bases orgánicos para el parcial, pero el lunes ya comenzamos con la unidad, la última unidad, la unidad 4. No sé si tienen alguna otra duda. Vamos a detener la grabación, ¿ok? Listo. En este momento, bueno, vamos a detener la grabación y culminamos con el tema de ácidos y bases orgánicos.